Rodrigo González, en su programa, Amor y Fuego, informó sobre la grave denuncia que María Pía Copelo ha recibido, la cual ha causado gran revuelo en las redes sociales. La China Polo la acusa de tráfico ilícito de drogas y usurpación de terrenos, lo que ha generado un escándalo entre sus seguidores. Copelo respondió rápidamente a las acusaciones a través de un comunicado en sus redes sociales, defendiendo su honor y negando cualquier vínculo con una organización criminal. Se ha armado el verdadero cambalache con la denuncia que presentó la China Polo en su canal de YouTube sobre la familia política de María Pía Copelo. Tráfico ilícito de drogas, usurpación de terreno de esta presunta organización criminal. Sí, existen testimonios de personas que han sido afectadas por estos señores. Luego del comunicado que Pía lanzó en sus redes sociales, obviamente tenía que dar la cara llegando a Lima para defender a los... Ay, obvio, tenía que defenderse porque las acusaciones eran gravísimas. Me persignó como adrita. Acto seguido, la agencia que maneja el grupo Dyer mandó una serie de documentos que indicaban que su caso estaba archivado. Primero, declarar infundado. No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Samuel Dyer Ampudia, Samuel Dyer Goriat. La controversia en torno a María Pía Copelo ha escalado, pues ahora se habla de extorsión por parte de Isabel Aponte, conocida como la China Polo. Ella tiene un amplio historial de denuncias, incluyendo falsificación de documentos y estafa, lo que pone en tela de juicio su credibilidad. Los rumores apuntan a que la China Polo busca desacreditar a Copelo para desviar la atención de sus propios problemas legales. Isabel Aponte, alias la China Polo, conductora de este espacio, tiene numerosas denuncias también. Tipo imputado. Delito 1. Falsificación documentaria. Delito 2. Estafa. Tipo imputado. Delito 1. Falsificación documentaria. Delito 2. Asociación ilícita. Delito 3. Estafa. Tipo imputado. Delito 1. Asociación ilícita. Delito 2. Contra la tranquilidad pública. Delito 3. Estafa. Delito 4. Apropiación ilícita. Así como lo ves, estos son procesos penales que le hemos encontrado a la popular China Polo, pero aquí... En medio del escándalo, se ha revelado que la China Polo recibió una carta notarial exigiéndole que rectifique las declaraciones que hizo en su reportaje, dejándole solo 24 horas para hacerlo. Sorprendentemente, el notario que firma la carta es Alfredo Zambrano, el marido de la conductora Magali Medina, lo que añade un giro familiar a la situación. La conexión entre las partes sugiere que el drama tiene más capas de lo que parece. Aquí hay otra cosa muy extraña. A la conductora le ha caído su carta notarial. Mediante la presente le informo que he tomado conocimiento del reportaje de la referencia, el cual es dirigido por usted y difundido a través del canal de la plataforma digital YouTube, denominado China Polo Dominical. Pues bien, tomando en cuenta lo anterior y dada la gravedad de las declaraciones emitidas por su persona en el reportaje de la referencia, solicito que en un plazo máximo de 24 horas de recibida la presente comunicación se sirva a rectificarse respecto a las declaraciones vertidas. Y adivinen quién firma la carta. El notario Alfredo Zambrano, el marido de la Medina, hija. Y a su madre, todo queda en familia. Además, las declaraciones del exasesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, han hecho que el tema se vuelva aún más intrigante. Afirmó que José Ugaz, un abogado involucrado en casos de corrupción, había pedido ayuda a la China Polo. Con estas revelaciones, se abre un panorama lleno de especulaciones y secretos, dejando a todos con ganas de saber más sobre lo que está realmente sucediendo en esta maraña de denuncias y conexiones familiares. Y algo que nos dejó a payasos a todos fueron las declaraciones de Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien habló en una entrevista para Milagros Leiva, diciendo que José Ugaz, abogado, ex procurador de la Nación en el caso de corrupción Fujimori Montesinos, fue a pedirle favorcitos a la Benavides. Y luego también le habló de otro cliente suyo, el señor Samuel Dyer, diciendo que le habían abierto injustamente una investigación por lavado de activos. Ay, esto está bien picante, comadre. ¿Quién se iba a imaginar que iban a empezar a saltar los grillos de la olla? Ay, que se investigue lo que se tenga que investigar y que caiga quien tenga que caer.
Por otro lado, en el programa de Milagros Leiva, la periodista de investigación Stephanie Medina informó que una investigación preliminar fue archivada en favor de Samuel Derer, desvelando que el recurso interpuesto por la Procuraduría fue declarado infundado. Este giro inesperado deja muchas preguntas sobre la legalidad de las decisiones tomadas y la posible influencia detrás de ellas. Lo que hemos descubierto es que quien archiva el caso de lavado de activos de Samuel Dyer, adivinen quién es, una cocina surge. Elizabeth Peralta. ¿Qué tal? Aquí está. Puedes ponerlo en... Este es un tuit de Stephanie Medina, reportera de Contracorriente. Una investigación preparatoria fue archivada en favor de Samuel Dyer. ¿Quién era la fiscal? Elizabeth Peralta Santur. Lo descubre la reportera, la periodista de investigación, y aquí está, hemos buscado el documento. Y se declarar infundado el recurso de elevación de actuados interpuestos por la Procuraduría Pública contra la disposición del 30 de mayo del 2023 que declaró no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Samuel Dyer Ampudia. A medida que avanza la discusión, Leiva y su equipo empiezan a especular sobre el costo real de estas decisiones judiciales. La inquietud surge cuando se mencionan rumores de que la Fiscalía podría haber recibido sobornos para archivar casos de lavado de activos. Jaime Villanueva, ex asesor de la Fiscal de la Nación, también aportó a la controversia al afirmar que le consta que se le pidió a Rafael Vela cerrar carpetas de investigación, lo que añade más leña al fuego. Samuel Barnaby Dyer Coriat, Rosamelia Coriat Valera, Sterling Luis Dyer Ampudia, Sergio Benedetti Oyer, Andrés Dyer Coriat, Jacqueline Rosa Dyer Coriat, Piero Martín Dyer Coriat, Sheila Dyer Coriat, Aldo Giovanni Benedetti Dyer y Samuel Williams Benedetti Dyer. Toda la familia Dyer. Toda la familia Dyer, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. En consecuencia se confirma la decisión adoptada. ¿Quién firma? Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior. Claro, después de todo lo que ha pasado, la pregunta es, ¿esto costó o no costó? ¿Quién firma? Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior. Claro, después de todo lo que ha pasado, la pregunta es, ¿esto costó o no costó? La situación se torna más compleja cuando se destaca la implicación de la familia Derer en posibles delitos de lavado de activos. Con nombres que incluyen a Samuel Barnabo y otros miembros de la familia, el ambiente se llena de especulaciones sobre la corrupción y el abuso de poder dentro de las instituciones. ¿Hasta dónde llegará esta trama? La audiencia se queda con la intriga de lo que podría revelarse a medida que la investigación avanza. Estoy preguntando, nadie se enoje, pero escúchenme, si Ucho dice que la señora abría y cerraba carpetas de lavado de activos previo pago y ahora los rumores son de que los pagos empiezan en un cuarto de palo, en lavado de activos empiezan en un cuarto de palo, y ayer Jaime Villanueva ha dicho que a él le consta que él le pidió 2 veces a Rafael Vela cerrar carpetas archivar carpetas de lavado de activos y los hizo, así que... ¿Qué opinas de esta situación que atraviesa la conductora María Pía Copelo? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.